Fin de año, el ambiente ya empieza a oler a pavo, a panetón y a pólvora, porque justamente en estas épocas del año empiezan a ocurrir lamentables accidentes que tienen una explicación, la negligencia humana. Lo que no tiene explicación es el tipo de eventos paranormales que ocurren en esta época del año. Para eso nos acompaña mi gran amigo Juan David de Aipoma, el Doctor Misterio 333, el crack de cracks. Gracias por venir al Buen Librero una vez más. Gracias a ti por la invitación. En septiembre se cumplió un año del año pasado. Un año ya de que te entrevisté por primera vez. Sí, claro. Conversamos de 1000 cosas, 1000 temas que llegaron a la cuenta. Y ahora pues ha pasado un año, un poco más de un año y sí, la situación ha cambiado bastante, han llegado más historias y obviamente lo de diciembre es un tema que no cierra y yo creo que puede haber un cierre cuando le den, no sé si decir homenaje o la importancia de vida a la tragedia del 2001. Exactamente, de eso quería hablar. Te llegan todo el tiempo y a toda hora mensaje de un montón de gente que te cuenta casos, sus experiencias, videos, historias. Fotos, sí. Pero respecto al caso Mesa Redonda, ¿qué historias te han llegado? Una que es muy aterradora, que se hizo muy viral, de Medalit, una seguidora. También me llega de bomberos, ¿no? Y una de un bombero que fue, me dice, fuimos con la unidad, la Roma 2, ¿no? Llegamos y lo que vimos nunca se nos va a borrar de la mente, pues, ¿no? En cierto lugar había una especie de plasma en el suelo, rojo, entre rojo y rosado, que era como una fusión de huesos, piel. ¡Wow! ¿No? Y, o sea, que de gente que literal se había derretido. No sé a cuántos grados habrá estado el fuego ahí, el calor, que la gente se derritió y la orden, o sea, ¿qué restos vas a entregar al familiar? No sabes quién, porque de repente se han fundido gente con gente, entonces lanzarlos al drenaje, pues, ¿no? Qué terrible. Para limpiar. Qué terrible. Ahora, la perspectiva que él tiene, y coincido mucho con él, es que ese lugar donde se dieron las muertes, se debió hacer una especie de altar como el que se hizo en Wall Street por 11 de septiembre, ¿no? Acá ya hacen la lista de muertos. Igual, los que desaparecieron, porque creo que es cuantificable saber quiénes fueron, que los familiares dirían, ¿no? Mi mamá fue, mi tía fue, mi abuela fue, o mi abuelo fue, y ya no volvieron. O sea, creo que una lista se puede hacer, ¿no? Y listas de nombres. Aquí se recuerda a las personas que perecieron en ese terrible accidente por maniobrar de manera irresponsable, pirotécnicos, porque esa es la historia oficial, ¿no? Que donde se se probaban los fuegos artificiales. Y es algo que suena descabellado, es algo como que de cierta manera a veces similitud con la comida callejera hindú, ¿no? Claro. Así de peligroso. Claro, así de peligroso. Bueno, tú no sabes efectivamente. Claro. Tan peligrosas son las manos como una pirotecnia en espacio cerrado. Vamos al hecho de cómo se te ocurre probar donde vendes el fuego artificial. Bueno, la estupidez humana es infinita. Sí. Y también la negligencia, ¿no? Entiendo que ahora se están poniendo toda una serie de regulaciones, pero tú vas a Mesa Redonda y Mesa Redonda está reventando de gente. Exacto. ¿No? Hay bastantes personas. Pero esto no ha eliminado el hecho de que la gente siga utilizando pirotecnia, ¿no? A lo que yo iba era que lo que me dijo ese bombero es que desde ese año, todos los años, o hay un amago o hay un incendio. Como que se quiere reavivar el fuego. De una u otra manera. Y lo que a él le ha pasado a varios compañeros. Dice que donde se da el amago en diciembre, o donde se da el pequeño incendio, obviamente por protocolo vacían el edificio, vacían la estructura, pero de las llamas escuchas voces de niños y mujeres que te piden ayuda y que no quieren morir. A él le pasó, y él se sentía embelesado y empezó a dirigirse literalmente hacia el fuego, porque pensaba que pasando el fuego estaba la gente. Lo toman del cuello y le dicen, ¿a dónde vas? Un superior, y le dice, y él le responde, no, me están llamando, hermano, hemos vaciado el edificio. Le dice, no hay nadie acá. Lo bajaron, lo mandaron a terapia porque pensaron que era un tema psicológico.
Tiempo después, él asciende, ¿no? Pues estuvo en otros incendios, todo. Y cuando vuelve a ver otro mago, hace 2 años, era 1 año, en mesa redonda, ve a uno de sus subalternos dirigirse hacia el fuego, pero como embelesado también. Y él reconoce las señales, lo agarra del cuello, no le dice nada, lo baja, lo sienta, le da una botella de agua y le dice, ¿qué escuchaste? Niños y mujeres que me llamaban del fuego, le dice. O sea, ¿qué respuesta le das? Estamos hablando de bomberos. Claro. ¿No? Que estamos hablando de un lugar donde se está dando in situ un accidente, un incendio, ¿no? Y ¿qué respuesta me das a que del fuego escuchas voces de niños y mujeres que dicen, ayúdame, no me quiero morir? Y el edificio está vacío. ¿Se ha eventualmente hecho el intento de hacer siquiera una psicofonía en el lugar para tratar de captar voces o algo? A eso vamos a ir acá en un par de semanas, de madrugada obviamente, a ver qué se logra captar, qué quieren decir. ¿Sabes dónde reventó también bastante esto? En pandemia. Ah, mira. En pandemia la gente, obviamente diciembre del 2020 fue muy diferente históricamente a diciembre de todos los años pasados y post pandemia, como este año que ya parece antes de pandemia que está reventando de gente, pero 2020 estuvo vacío, pues, por las restricciones, y la gente decía que en las madrugadas se escuchaban gritos terribles, la gente que vive alrededor, porque hay edificios que fungen de casa y almacén, hay gente que vive ahí. Y escuchaban pues lamentos, gritos desgarradores, pedidos de ayuda. Tú sabes que he escuchado historias similares en otro ambiente, o sea, que donde también hubo un incendio terrible que fue en Utopía. Oh, ya, en este caso sería el Jockey. Claro, efectivamente, en el Jockey Plaza, donde ahora me parece que está el Chili's. Claro, abajo. Claro, pero de trabajadores que se han quedado también hasta altas horas de la noche y que han dicho que han escuchado como si golpearan puertas y demás, ¿no? Es común que en un evento traumático donde se han perdido muchísimas vidas ocurran eventos paranormales después. Sí, es muy común. Es que, vamos, por cómo se van las personas, el alma no está lista para morir de esa manera, menos de una manera tan trágica. Y están esperando ser rescatados algunos piensan de que todavía no se han ido, ¿no? Y es algo muy común en carreteras donde se ha despistado gente, ves a una persona que te pide ayuda cuando la parpadeas y ya no está, ¿no? Igual como dices en Utopía, yo también he visto una entrevista a un agente de seguridad que afirma haber escuchado gritos y gente desesperada arriba. Él estaba en el sótano ¿cómo se llama? En el estacionamiento, de madrugada, haciendo su recorrido y escuchaba pues los gritos y salió, comunica al supervisor y le dice, regresa, a esta hora no hagas recorrido, recorre de tal a tal hora, a esta hora no, le dice, lo vas a regresar, y le explica, no, por lo que pasó, no sé si tú sepas, de repente no eres de Lima, y le va contando, y él obviamente estaba muy asustado, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que debería haber como una especie de altar conmemorativo de las almas que se perdieron. Claro, o sea, a eso voy. Cuando uno hace un tipo de altar o algún tipo de tributo, ¿qué más procede? O sea, porque obviamente se hace un ritual para que esas almas trasciendan. Y obviamente las que están ahí en ese momento en el limbo van a ver que se les está haciendo algo y aprovechan en irse, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Debió quedarse ahí, o sea... Se quedan atrapadas en el lugar. Sí. Por ejemplo, lo que han hecho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen conocimiento de esos temas. Ya no han vuelto a construir nada, es un parque. Ahí desde ese lado de Wall Street, donde estaban las Torres Gemelas, no se ha vuelto a construir nada. Hay un monumento, ¿no? Hay un monumento, ¿no? Y ahí está, o sea... Y eso, yo creo que eso debió hacerse donde se quemó, el edificio principal que se quemó, ¿no? Como han hecho en el Nicolini en las Malvinas, que creo que ya lo van a volver a abrir. O sea, sí, eso por ejemplo me parecería un absurdo, ¿no? O sea, eso también parte por desconocimiento de las autoridades. Pero aquí entra una pregunta más bien metafísica. ¿Por qué una estructura física similar a un edificio podría encerrar algo que no es tangible? No, claro, es que ahí estuvieron ellos y ellos siguen con la idea de que estoy vivo. Aunque no, obviamente no, ¿por qué no me ven?
ayuda. O sea, pero tienen conocimiento del tiempo y del espacio. No. Para ellos, ahí el tiempo y el espacio es muy diferente. Hasta donde se ha investigado, el tiempo y el espacio para ellos es... No hay tiempo. No, para ellos es... acabo de morir. O sea, repiten Sí, el mismo día sí, todo el tiempo. Sí, están ahí. Para ellos Es casi como una pesadilla. es como una PC. Para ellos el día no acaba. Tremendo eso, ¿ah? Terrible, terrible, terrible. Partir de esa manera, ¿no? Tan desgarradora. Tan cruel. Y la historia más fuerte que llevo a la cuenta de esta tragedia de dos jóvenes que le habían prometido a unos sobrinos unos regalos muy precisos si es que ellos sacaban las mejores notas en el año. Los chicos se esfuerzan, lo hacen, le dicen lo que quieren, y uno de ellos se había averiguado que estos juguetes en específico los vendían en mesa redonda. Entonces ella con su prima se van, Medalita y su prima se van, diciembre, quincena, mesa redonda, está todo lo que da, los villancicos, la gente caminando, ya el típico sudor de verano y los olores. Entonces ella está subiendo, bajando 3 galerías, no encontraba, ya se iban a dar por vencidas. Y un joven guapo, no es lo que llama la atención, un joven guapo grita el juguete que ellas estaban buscando. Los lados se miran aliviadas y se van con él. ¿Dónde? En esta galería. La lleva a una galería de escalera ancha que estaba abarrotada de gente, que tenía un tragaluz enorme. Suben un piso, 2 pisos, 3 pisos. Cuando van del tercer al cuarto piso, la galería cambia, el ambiente cambia, el olor empieza, su nariz empieza a invadir de un quemado extremo, de un quemado un olor a quemado que no se puede resistir, huele a carne quemada, a plástico, ¿no? Y le ardían los ojos. Cuando llega al cuarto piso todo está lleno de humo, gritos, era como si hubiera entrado al infierno. Wow. Gritos aterradores, gente diciendo no me quiero morir, niños, mujeres, ancianos, gritando que no se querían morir, hombres, ¿no? Y el lugar era tan denso, en lo que ella me cuenta, que no podía ver, y de entre el humo sale el chico, pero con la ropa pegada al cuerpo, así quemado, y el rostro hecho tirones y las cuencas vacías. Y le dice, ahora ustedes nos van a acompañar por toda la eternidad. Es lo que ella recuerda clarito. Su prima va a gritar y la cae a su prima porque se da cuenta que detrás de él había más gente así como deambulando, así quemándose. La agarra a su prima y empiezan a bajar las escaleras, supuestamente para salvarse. Pero bajaban y bajaban y bajaban y bajaban y bajaban los pisos, corrían y nunca llegaron al primer piso. Nunca llegaron a la puerta. Y seguían bajando y bajando y bajando hasta que su prima se torce el tobillo y las voces ya las alcanzaban. Entonces ella agarra a su prima y le dice, vamos a rezar, cierren los ojos y empiezan a Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos el descanso eterno de estas almas, ten piedad de ellos, que trasciendan, que vayan contigo. Cuando terminan de rezar, abren los ojos y las dos están paradas en la puerta de la galería. La galería está normal, la gente está entrando y saliendo y los villancicos navideños a todo lo que dan afuera. O sea, digamos que ¿qué ocurre en ese tipo de casos? Hay un traslado de dimensión. De dimensión, exacto. Como que las trasladaron a la dimensión donde esas almas están sufriendo su muerte, repitiendo su muerte en un bucle, ¿no? En el lugar donde no hay tiempo. Ahora, hay dimensiones que no se explican y estas dimensiones que evidentemente, y esto lo hablábamos también en su momento, con la gente que también analiza fenómenos paranormales y también los extraterrestres, ¿no? Que la ciencia no puede explicar algo no significa que no exista. Exacto. O sea, eso quiere decir que hay de repente alguna parte del conocimiento humano que no ha llegado todavía a encontrar una explicación racional a esto. Vamos a hablar ahora de algo que me interesa y es algo que también le interesa a muchas personas, porque se crean figuras en torno alrededor de lo que muchas personas conocen como el Muki y el Tunche. Figuras representativas tanto de la sierra como de la selva. Especialmente con el Muki, historias de mineros que aseguran haberlo visto y que muchas veces ese es el responsable de accidentes dentro de la mina, vetas que se cierran, andamios que se caen y otro tipo de cuestiones. Eso sucede cuando le faltan el respeto al Muki. El Muki es una persona que tiene, es un ser que tiene un léxico muy
formal. No, señorita, joven, ¿qué hace por aquí? ¿Qué necesitas? Si tú lo insultas, le hablas mal, lo tuteas, y a él se molesta y empieza a hacer travesuras. A todo esto, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el Muki como tal? Es un demonio, duende, diablillo de las minas, ¿no? Guardián del oro, que trabaja en conjunto con el Apu, ¿no? También en otros lugares del Perú lo conocen como el tío, pero ya el tío es un Muki más siniestro, ¿no? Ojo, no es que solo sea uno, no, son varios, diferentes. Cada mina tiene una especie de Muki, un tipo de duendecillo, pero hay minas donde ya piden, comúnmente el Muki te pide pues su licor, hojas de coca, dulces, ¿no? Cañazo, te piden esas cositas. Otros piden chicas para divertirse. Y otros ya piden animales, camélidos o carneros. Pero estamos hablando de presencias que no son tangibles, ¿no? Pero llegan a comunicarse comúnmente cuando se va a hacer el estudio para hacer la beta de la mina, y eso es algo a voces, los mineros, el área administrativa, el área que se va a encargar de solventar todo esto, contacta a un chamán y él contacta al Muki, y el Muki le dice, ¿qué quiere? Quiere esto, esto, esto. Se le hace el pago y les muestra dónde está la beta y sacas la mina. Si lo haces con tu estudio y todo, a veces excavas y excavas y excavas y no encuentras nada. No, sí, claro. O sea, eso es lo que me contó también un entrevistado reciente que has tenido, amigo de la casa. Sí. Ya sabes a quién me refiero. Claro, él me contaba, ¿no? Claro, hay gente que dice, ok, tengo que hacer un estudio geológico importantísimo, invierto una cantidad no menor, una cantidad gruesa, ¿no? Dinero. O llamo a un chamán o a una especie de brujo, que además vive en una zona aisladísima y casi inaccesible, y vive casi como un ermitaño, para que me diga si es que hay o no hay mineral, o si es que podemos o no podemos ingresar a la mina. ¿Qué condiciones hay? Claro, y evidentemente entre uno y otro hay una diferencia pues enorme, abismal. Pero a lo que yo iba, y eso es lo que tú me dices, o sea, pide licor, pide hojas de coca, pero pide chicas para divertirse. Es que... O sea, ¿cómo se traslada una presencia física para poder llegar a eso? Se transforma, lo ves como un hombre, pequeñito, chiquito, algunos lo describen como pequeñito panzón, con su casquito, su foquito, ¿no? O su lamparín, su poncho, y que te habla. Algunos, hay la historia, el cuento clásico del Muki del que lo amarró y le dice, está bien, te voy a dar lo que me pidas. Pero en realidad sí, a veces ofrece pactos, ¿no? Tratos con los mineros, los obreros, con los que están excavando la beta. Pero hay casos también que le han faltado al respeto y ha desvivido a la persona que le faltó el respeto, ¿no? Lo desviven con un infarto, lo desviven con un accidente imposible, como el que te conté la otra vez, ¿no? De esta mina en Puno, donde hubo un derrumbe y la malla de contención estaba intacta, pero cayeron bloques enormes de piedras sobre este irrespetuoso que le había faltado al respeto al Muki, ¿no? Incluso el ingeniero le dijo, vete a Lima, regrésate estás despedido, regrésate. No, que mi contrato, no puedes despedir por creencias. Yo te estoy salvando la vida, le dijo, regrésate porque tú has sido muy irrespetuoso. Y acá nosotros sabemos que se mueven las minas. Hay un TikToker, no recuerdo su nombre, que sube contenido dentro, él es minero. Es peruano, es de Puno. Y sube contenido dentro de la mina y ha logrado grabar los sonidos de la mina. Él se graba solo y escuchan que están picando. Bla, bla, bla. Y él dice, una forma de reconocer cuando hay otro compañero es hacer esto y golpear. Y te tienen que responder. ¿Por qué? Porque a veces cuando vas a detonar o algo, ¿no? ¿No golpea? Nadie responde despacito. No puedo hacer mucha bulla allá porque la entidad que está allá quiere llamar mi atención. Puede ser el Muki, puede ser la gringa, le dicen una entidad rubia, una mujer rubia también que embeleza a los mineros. Y esa entidad, si la ven de lejos, los mineros tienen que huir. Es una especie de sirena de las minas, porque sí
La gringa. los desaparece. O sea, dices que hay 3 niveles. O sea, está la gringa, está el Muki y está el tío. El tío. El El tío es más siniestro, dices. El tío pide vidas. Ah, caray. Y para que te dé, para tú le pidas al tío la beta, tienes que tener malas intenciones. Ah, ok. ¿En qué te vas a gastar el dinero? En licor, mujeres. Tienes el oro. Si tú dices, para mi familia, no te da nada. Y pide vidas. Eso sí, eso es sabido, pide vidas. Incluso hasta Luisito Comunica hizo un reportaje del tema, ¿no? Llegó a este lugar, a este pueblo en Puno donde está alejado de todo, no hay policía, no hay ejército, entre Puno y Bolivia, donde no hay justicia, es como el viejo oeste y hay esclavitud todavía. Yo lo que he visto ha sido una mina que está justamente en Cerro de Pasco, me parece, que es Ya. me parece que es una de las zonas más altas que hay en el mundo. No sé si es la planicie Ya. o algo por el estilo, pero está en una zona bastante alta. Que se ha evidenciado que hay minería ilegal, que se ha evidenciado que incluso trata de blancas. Sí. O sea, Eso que muy es común. una... O sea, imagino que este tipo de zonas también a nivel energético tienen una carga distinta. Comúnmente ese tipo de zonas están, por así decirlo, administradas por el tío, ¿no? Que es una entidad más siniestra. Y que todo ese tipo de pecados capitales tienen que rodearlo a él, ¿no? Y las drogas, descontrol, prostitución, todo lo que es negativo, ¿no? Es lo que él pide, es el pago que él pide. Y sí, pues, es terrible. Y el Apu, el clásico, por ejemplo, hay una historia que llegó a la cuenta de un ingeniero de minas que me dice, obviamente te voy a decir lo que pasó, no te puedo decir dónde, me dio su nombre, todo, me dijo dónde, pero me dijo, no lo puedes hacer público, Claro, claro. por mi cargo, me dice. Me dice que habían hecho un pago, ¿no? Común a la entidad. Incluso dice que hacen pagos que meten camionetas de último modelo. Meten 10, o sea, se mete lo que se quiere sacar de la mina, ¿no? Hay momentos, hay cosas que son así súper descabelladas. Pero el detalle está que se había hecho el pago y se requería que todas las personas que iban a trabajar en tanto físicamente en la mina como en administración en el campamento tenían que estar en esta fiesta. Era uno de los requisitos que esta entidad con la que habían pactado tenían que hacer una fiesta como agradecimiento. Entonces él estaba en la fiesta, ¿no? Está dentro del inicio del socavón, como una cueva, como una gruta bien hecho grande, donde iban a meter toda la maquinaria y todo. Están como que bailando y su jefe le ha dicho, veas lo que veas, si algo te perturba, mira abajo o mira a un lado, pero no te vayas, le dijo. No te vayas hasta que todos nos vayamos. Y yo no entendía por qué, dice. De ahí un momento vi que metieron un grupo de personas que habían venido, que me parecía que eran indigentes, pero los habían bañado, los habían cambiado. De ahí los metieron y ya no salieron, me dice. No salieron, eso se me hizo raro, me dice. Pero tiempo después, media hora después, se escuchaban pasos, como que cascos, de algo que se acercaba. Entonces ellos subieron a la música, empezaron a bailar de nuevo, contentos, alegres, sus guainos y toda la música que tenían ahí, del lugar, y sale una especie de animal, sí, el típico Baphomet, ¿no? De acá para acá demonio, de acá para acá humano, y la cabeza del macho cabrío, ¿no? Y empieza a bailar entre ellos. Y coge a una chica, le hace bailar, la chica muerta de miedo, porque él estaba así. Primero estaba en shock. Y su supervisor viene así como que con su botella y le dice, no lo veas, le dice, no lo veas así porque se va a dar cuenta. Y baja la mirada. Pero él se queda viendo, no solo, dice, lo que me llama la atención no solo es él, sino que cogió una chica de administración y la chica estaba muerta de miedo, pero sonriendo así. Como la película Smile, cuando mantiene la sonrisa así, aterrado, ya, en ese, como la mirada de las 1000 yardas, creo que se llama, en esa situación está esa joven. Obviamente ya no va a quedar igual después de ese encuentro. Después de haber bailado con Esa entidad. Va a quedar traumatizada para toda su vida. Claro, porque estás viendo, digamos, Un al demonio, demonio en un demonio, persona, ¿no? exacto. Un Claro, demonio. que no es que exista el demonio, No, existen son varios varios tipos demonios, de exacto. demonios, ¿no? Que son personificaciones del mal, me imagino. Sí. Y quiso tomar esa forma.
Entonces... Ahora, ¿por qué toma esta forma con cabeza caprina, no, semi-humana y demás? hay rangos de demonios. A eso está asociado, a Baphomet está asociado a los... de cierta manera, a deseos oscuros, ¿no? De corazón. Codicia. Ahora, hay quienes dicen también que los demonios y las entidades demás toman las formas del miedo del ser humano. De la persona, que más que como quisiera atemorizar a la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se decía también que los pistacos, por ejemplo, en la colonia tenían una forma Sí. y luego de pronto en la guerra con Chile tomaban forma de soldados chilenos. Sí. Y de ahí de los gringos. Claro. O sea, esto toma forma porque es el miedo que tiene la gente y lo personifica. Sí. Claro. Y ese estudio, y como dijo Merlín también, el tema de... A mi prima le pasó, a mi tío le pasó, pero cuando llegas al lugar... Claro. No son historias que hayan sido... Ajá, no hay alguien... A mí me pasó. No, pero bueno, el detalle está que él me dice que miró hacia abajo, le se bajaban lágrimas por el miedo, no sabía qué hacer. Estaba muy lejos del campamento, no había forma de huir. Hasta estuvieron bailando, hasta que de un momento a otro él vuelve a ver y ya no estaba esta criatura. Siguieron bailando un rato más, siguieron tomando obviamente licores fuertes. Y de ahí apagan la música. Había gente que no había tomado, que estaban choferes que estaban esperando. Ellos no entraban a la mina. Y se suben todos a las movilidades y salen. Y ya. Y de ahí empiezan a trabajar. Y obviamente encontraron el mineral pactado, pues, ¿no? Y ahora, nadie le preguntó a esta chica de administración cómo estaba. No había forma, es que estaba prohibido hablar de esta fiesta. Ah, quedó como que... No pasó, Ya. ¿me entiendes? Ok, es como un código. Y le hacían firmar una hoja, Ah, ¿entiendes? ok. O sea que no, es confidencialidad. Por eso me dijo, no puedes decir ni nombre, ni mina, obviamente mi nombre, ¿no? Pero es algo que sí hacen bastante, me dice. Cuando lo que pude preguntar, lo que me pudieron decir es que no es la primera vez que hacen estas fiestas con esa entidad. O sea, ya es algo recurrente, digamos. Y aterrador. Muy aterrador, porque imagínate tú, has estudiado en la universidad 5 años, te vas al extranjero, haces tu MBA, no, otros 2 años, llegas, te dan un contrato jugoso, no sé, $20,000, no, una mina, con una minera extranjera, te derivan, tienes la felicidad de que te regresen, te mandan a tu país para trabajas ahí con la mina y te sacan un demonio. Y te hacen bailar con él. No, olvídate. Imagínate. Es a lo que yo voy, ¿no? Y es algo Claro. que yo siempre voy a tratar. Mucha gente dice, estás fomentando la desunión. No, hay que conocer Claro. la idiosincrasia de los lugares y cómo es que se piensa en estos lugares para poder, ni siquiera negociar, para poder entender el mismo código. Sí. Si tú no entiendes el mismo código y vas a pasar por encima, te atienes a consecuencias que de repente no están dentro de lo explicable razonablemente. Lo más, a ver, como lo dice, Latente a las consecuencias, La literalmente. consecuencia más leve es que pierdas tu inversión. Claro, la más leve. La más leve. La más fuerte sería que pierdas vidas, ¿no? Ahora, con el Muki tú dices que se puede eventualmente negociar. ¿Con el Tunche pasa lo mismo o es No, el diferente? Tunche ya es un... O sea, al Tunche lo consideran como el espíritu guardián de la selva, como también como un demonio asesino, ¿no? El Tunche toma varias formas. No tanto como el Chuyachaki, pero sí es muy maligno, ¿no? El Tunche, cuando se te va a acercar, estás en el monte, empieza su clásico silbido, ¿no? Un silbido muy peculiar que tiene el Tunche. Y las personas que han tenido un encuentro les pregunto cómo es. No se puede reproducir porque viene. Dice. Pero ese es en la selva, ¿no? El Tunche no tiene territorio, te dicen. Ah, mira tú. O sea, no tiene territorio, no. Si tú silbas, lo estás llamando, me dice. O sea, si tú silbas en el monte. No, si tú silbas fuera del lugar, pero ya has escuchado su silbido y silbas igual que él, dicen que lo estás llamando. Y no tiene lugar. O No sea, tiene puede aparecer lugar. en la costa, en la Sí, sierra, en sí, cualquier sí. parte del mundo. Si silbas como él silba, dices. Asumo que son varios demonios. Porque obviamente lo encuentran en el monte, lo encuentran en la selva virgen, ¿no? El lugar donde está los animales y todo. Pero los encuentros han sido bien desafortunados. Por ejemplo.
Uno de ellos me cuenta que dice que estaban yendo con un grupo a hacer un trabajo de, ¿cómo se llama esto? Estudio de suelos, ¿no? Están yendo a hacer un trabajo para una ONG y se pierde. Van 8 y regresan 6. 2 ya no regresaron. Y cuando regresó, el guía le dice, ¿qué pasó? Escuchó el silbido y no me hizo caso. Y le dije que se juntaran, se fue, se lo llevó el tunche. Eso fue lo que escuché, me dice. Es algo parecido al canto de la sirena, ¿no? Bueno, claro, similar, porque escuchas el silbido y dices que alguien debe estar silbando, ¿qué será? ¿No? Y de ahí se te aparece y te lleva. Y ya, pues cuando tienes el encuentro cara a cara es difícil que retroceder, ¿no? Diferencia del Muki. El Muki le gusta perder gente, eso es el demonio travieso, ¿no? Que él sí toma la forma de un familiar, o un amigo, o alguien que está contigo trabajando. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el Chuyachaki? El Chuyachaki. Sí, el Chuyachaki, que es un demonio de la selva. El Chuyachaki, por ejemplo, sí, hablemos de él. Cuando se te aparece, dice que, por ejemplo, estás grupo de 6 y te has alejado sin darte cuenta. Empiezas a gritar y ¡bum! Aparece una de las personas con las que estás. No, que es por acá, te dice, y te empieza a alejar. Obviamente tú no conoces, tú lo sigues. Y una forma de reconocerlo al instante, cuando se dé la vuelta, baja la mirada y si tiene sus 2 pies iguales, no es. Pero si bajas la mirada y tiene una pata de cabra, alguno dice pata de pollo, ¿no? Pata de cabra y un pie humano, reza todo lo que te sepas y corre. Corre en dirección contraria a donde te está llevando. Porque te quiere perder, pues. O sea, hay este tipo de niveles, ¿no? O sea, hay demonios con los cuales se puede negociar y otros con los que no. Uh-huh. Que de plano... Ya me imagino que son demonios de los cuales ni siquiera se puede hablar porque no hay nadie que haya regresado para contar algo por el estilo. Con ellos, ¿no? Encuentros con ellos, con esas entidades. Ahora, ¿qué otras entidades existen en la selva, por ejemplo, que pueden ser peligrosas? Los búfeos, ¿no? Los que cambian de forma, ¿no? También, obviamente, la Yakumama, que es yo lo considero un criptozoología, pero también dice que tiene poderes psíquicos, ¿no? Ahora, también describen que en la selva hay una especie de simio enorme, ¿no? De unos 2-3 metros. O sea, es lo que me ha llegado a la cuenta, ¿no? No 1, 2, sino unas 3 historias. Es como el pelaje del orangután, pero apesta. Cuando aparece, apesta y te quedas así. No te puedes mover. Como que te da la parálisis de sueño, pero despierta, ¿no? Te quedas así paralizado y pasa. No ataca, pero sí lo han visto pasar. Enorme, que mueve los árboles. Y lo ven y está, y lo ves pasar. Ahora, que haya atacado gente, no. Pero sí, los más conocidos, Chuyachaki, Tunche, búfeos, ¿no? Y la Yakumama, me decías por ahí. Claro, la Yakumama, las serpientes gigantes, ¿no? Que hay personas que aseguran haber visto en el monte que se levanta una cabeza así gigante. Imagínate tú tener ese encuentro, ¿no? Casi como con el basilisco, imagínate. Sí, así que se levanta así entre los árboles. Ahora, hay algo en común en todo lo que tú me mencionas y es la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Y la humanización de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla del Apu, el Apu puede ser considerado como el dios, puede ser considerado como el guardián, pero también como una entidad, o sea, física, sí, ¿no? Porque es el cerro. Claro, el Apu, cerro, montaña. Una de las entidades también de la selva que me ha llegado de 2 militares diferentes es una especie de arpía. Una de ellas es de una persona que hizo servicio allá en los 80 y empezaron a escuchar gritos en la noche, salieron a ver y era como que unas garras, un ave, patas de ave que estaban llevándose a uno de sus compañeros, la estacada de ave, mujer y las alas enormes, gritando.
varios le quisieron disparar y salió volando disparada y se llevó a uno de los cadetes. Otro es que fue con su papá a un campamento militar, creo que era doctor el papá. Lo que él recuerda es que una vez se para encima, se escucha en el techo del campamento gritos, salen a ver qué está sonando, y era esta mujer pero enorme, o sea, el cóndor es chiquito al costado, sus alas eran enormes, y se lleva a un soldado, ¿no? ¿A dónde se lo llevará? ¿Qué hará? Ahora, la mitología nos dice, describe como arpía, pero qué entidades serán, no sé. También me llegó de un policía que estaba haciendo resguardo a un bus, ¿no? El chofer era su papá, él estaba resguardando a su papá, acompañándolo. Estaba manejando un bus ormeño, si no me equivoco, era el papá del chofer. Estaban regresando de Ecuador, estaban por la carretera en la selva, 3 de la mañana, y en medio de la carretera me dice: doctor, mi papá y yo vimos, y hasta ahorita nunca lo vamos a olvidar, era como una paloma de unos 3 metros, totalmente de piedra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la alumbramos con las luces del bus, voltea, extiende las alas y se lanza, dice, hacia el bus. Hacia el bosque. Ah, ok. Se avienta, pero era de piedra, me dice. Totalmente de piedra. Y yo: papá, cálmate, le decía, porque ya empezó a mover el carro. Y de ahí ya volvieron a avanzar, y luego se preguntan qué era esa cosa. Que era una paloma, era como una paloma de 3 metros, me dice. Era enorme, más grande que el bus, solo que estaba agachada en medio de la carretera, me dice. Claro, son cosas que no tienen una explicación racional, lógica, y lo vieron 2 personas. Una persona lo ve, nadie le cree, pero ya cuando hay 2 personas y que los 2 afirman haber visto lo mismo, ya es como que ya es un poco más creíble, ¿no? Y me dice: mi señor padre, hasta el día de hoy, obviamente él ya está retirado, pero hasta el día de hoy él quiere saber, quiere ir a la selva a investigar, me dice. Y yo digo: no, papá, le digo, ya lo que vimos, y ya agradezcamos a Dios que estamos vivos, ¿no? Claro. Que no se vino contra el bus, porque un ser de ese tamaño y de ese material, o sea, ser de piedra, que venga contra un bus que es, pues no, latón, lo destroza. No, claro, evidentemente ahí hay un tema que no es compatible, pues. Claro, lo destroza. Pero me dice, y eso me lleva a la conclusión de que qué tantas entidades hay en la selva que aún no conocemos. Por eso, insisto, conocer la idiosincrasia del lugar y sobre todo respetar creencias que me parece... Las sirenas en la selva. Las sirenas, por ejemplo. El delfín rosado que dicen que aparece también cada cierto tiempo y que toma forma humana, ¿no? Son cosas que forman parte del imaginario popular. Sí. Cuando yo estuve en Latina trabajando, un compañero me contó una historia de su primo. Me dice: yo tuve un primito, yo tengo familia en la selva, me dice. Oye, yo no lo conocí, no era de inventar historias, era una persona muy correcta. Y me dice: yo creo en lo paranormal, me dice, pero porque a mi familia le ha pasado. Cuando mi hijo tenía, yo sé que terminó en tragedia, pero yo tenía un primo, me dice, un primito que era muy querido. Y a los 6 años, dice que él estaba con su papá y dice que a él se le presenta el papá, la mamá y la chica, 3 sirenos, un sireno, una sirena y una pequeña. Le dicen: cuando cumplas 15 años te vas a casar con mi hija, le dice, con la sirena. No, hasta ahora te vamos a dar, y de ahora hasta los 15 te vamos a dar un don, una bendición. Que cuando vayas a pescar siempre vas a tener tus redes llenas. Y dicho y hecho, pues. Cada que él se iba a pescar con su papá, con un tío, traían demasiado pescado. Cada que él salía del agua, sacaban bastante pescado. Es más, sus amigos de su papá lo dijeron: oye, vamos con tu hijo. Ya lo consideraban un amuleto. Y él le había contado a sus padres: se me apareció tal, salieron del agua, se me acercaron y me dijeron, ¿no?, que me iban a llevar a su reino que está bajo el agua. Tienen un reino ahí.
¡Wow! Y pensaban que era un sueño de niño. Estaba alucinando. Justo él iba a cumplir 15 años y su familia iba a hacer una fiesta muy bonita a él. ¿No? Iban a ir sus amigos, todo. Entonces le dice, mamá, voy a pescar, por si falta para la comida, vamos a sacar pescados con mi hermano, su hermano de 6 años. Le dice, le dice, ya hijo, anda. Porque para ellos era pues, ¿qué se iban a acordar de lo que les contó? Pues, ¿no? La cosa es que pasan las horas y no volvía. No volvía. Entonces cuando ya hizo demasiado ruido, ya era muy tarde, la familia va, pues, ¿no? A verlo, ¿dónde está? Y encuentran al hermanito menor sentado en la orilla llorando. Le dice, ¿tu hermano? Estaba allá, le dice el bote seguía, estaba allá, y salió una chica, salió un hombre y una señora que de la cintura para abajo eran pescados y lo jalaron y se fue con ellos. La chica lo besó, le dice, y se lo llevó. La mamá con los amigos de su papá buscando en el río. Algunos se atrevieron a meterse, pero el río en la selva, las variantes del Amazonas son oscuras. No se puede ver. No es como no es como en el mar, estás ahí, ¿no? Es un agua muy turbia. Entonces salen y no encontraban nada. Y nunca más apareció su primo. O sea, digamos que esta entidad prácticamente había pactado con él. O sea, que iba a tener cuando él cumple 15 años. Claro, los mejores 15 años de su vida para él y para su familia. Desde los 8 hasta los 15. Claro, o sea, los mejores 7 años en todo caso de su vida. Pero después tenía que pagar. Tenía que casarse con su hija. Uh-huh. Con la hija de este Tritón, ¿no? Y se lo llevaron. Y el testigo está el pequeño de 6 años que no sabe qué es sirena, pero decía que era mitad pescado, mitad persona. Salieron 3, igual que lo que él contaba. Salieron 3. Un hombre, una mujer y un adolescente, igual que el hermano. Y se lo llevaron al hermano. La adolescente va, lo besa, él la abraza y para el agua. Directo al agua. Nunca ya en ese caudaloso Amazonas que pues ya... Nunca más salieron. Difícil poderte encontrar. ¿Qué hacer cuando vemos algún tipo de identidad? Ya sea por algún hecho traumático que haya ocurrido, ya sea si es que nos vamos a la sierra, a la selva y esto cobra la forma de nuestros miedos. Lo primero que dices tú es rezar, pero claro. ¿Cuáles son las otras alternativas? Pero las alternativas, primero... Si es que te atreves a reaccionar también, ¿no? Los lugareños siempre te dicen, si estás en un lugar que no conoces, los lugareños te dicen, ¿no? Si tiene que hacer un pago a la tierra, haz el pago a la tierra. Lleva tus caramelos, deja ahí tus cositas, lo que te piden y sigue tu camino. A mí me escribe una profesora, ¿no? Una educadora de secundaria. Estaban haciendo sus prácticas en un colegio del estado metido, ¿no? En la sierra. Tenían que llegar a un pueblo y de ese pueblo dormir. Y el día siguiente tenían que caminar 1 hora o 2 horas y llegar recién al pueblito y enseñar ahí, pues no sé cuánto tiempo les habían dicho que tenían que enseñar ahí. Entonces ella me dice que cuando ella fue, ella dijo, no, tenía que hacer pago a la tierra. Y ella lo vio curioso y lo hizo, pero uno de sus compañeros, ¿qué voy a hacer estas tonterías? ¿Qué voy a hacer haciendo caso? No, vamos nomás. Y se fueron. Estuvieron yendo, caminando. Y cuando van a ver al compañero, el compañero estaba pálido y estaba... Sentía que la fuerza se le iba, que la vitalidad se le iba. Entonces el guía le dice, ¿has hecho el pago a la tierra? No. Regresa. Y lo regresaron. Vamos, regreso. No, se van a tener que retrasar. No, ¿por qué? Porque él no va a llegar vivo al otro lado, le dijo. Porque decían que ese Apu era tan celoso que si tú no lo respetabas, que no le dabas lo que él quería, te chupaba el alma. Y el pata ya estaba pálido, las manos estaban sudando frío, pálido. Y todos los demás estaban muy, muy bien. Y me dice, ¿cuál es la explicación, doctor Misterio? Si todos estábamos caminando por el mismo sendero. Él no era gordito, me dice, él era bien flaco. Y es más, él era uno de los más atléticos del grupo. O sea, él le gustaba montar bicicleta, o sea, hacía trekking. ¿Qué le pasó? Me dice. El guía les dijo, le dije, no hizo el pago a la tierra. Así de sencillo. Así de sencillo. No hizo el pago a la tierra
Y ya está, ¿no? Se lo estaban llevando. Así que puedes pagar caros los impuestos. Si no le haces caso a las personas que saben y que del lugar, ¿no? Los lugareños, y que tienes que obedecer, pues, ¿no? Ahora, qué sabia y cruel es justamente la naturaleza, ¿no? Justamente aquello que los seres humanos no hemos podido controlar. Qué complicado, qué complicado. Hay algo ahí en la naturaleza que todavía no hemos podido descifrar y que probablemente en ella yazcan las explicaciones que tanto queremos a todo ese tipo de eventos, ¿no? Puede ser, pero es que aquí entra por qué los que sí dejaron sus caramelos, sus hojas de coca y un poco de aguardiente, no les pasó nada. Y al que era incrédulo, a él sí le pasó. Al que era irrespetuoso. Claro, creo que pasa más por el tema del irrespeto. Exacto. Por la profanación, por la imposición. Sí. Ahora está muy de moda, no sé si has visto, de repente usas TikTok. En las noches hay lives de gente que todos los días se meten a cementerios. Y hacen lives. Tal cosa, me donan tal cosa y grito tal cosa. Ah. Ya por el show, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ahí el que busca encuentra. Yo recuerdo haber visto uno que se había metido al ángel. Ya. Craso error. Porque el ángel está bien cargadito porque todavía siguen enterrando gente. Entonces empieza a gritar, Satanás, Belcebú, empieza a invocar. Y dije, este pata lo van a molestar en la casa. Y va a ser pronto, porque está siendo muy irrespetuoso. A la semana, vuelvo a ver un live de él en la madrugada, en su cama llorando. Y diciendo, por favor, gente, ayúdenme, algo se ha metido en mi casa. Y se escuchaba, plop. Ayúdenme, gente, por favor, yo no quiero nada. Ahí está, pues. Ahí está, eso te pasa por chistoso. Claro, el que busca encuentra. No es que porque no creas o no creas, te pasa. Pero hay una historia también que me hace que llegó a la cuenta de un chico, ¿no? Que me dice, bueno, lo conocí en un conversatorio que tuvimos en Barranco. Y ella tiene sus 30 y tantos, fue con su pareja. Y me dijo, a mí me sucedió algo muy particular en el presbítero, me dice. Yo era una persona muy escéptica y me burlaba de los que hablaban de fantasmas, paranormal. Me daba risa porque los veía como tontos. Como gente que cree en cuentos de la abuelita, que cree en Papá Noel, así. Y un día, y muchos de ellos eran mis primos. Y yo siempre les hacía bromas pesadas. Me escondía debajo de la cama, les agarraba los pies, les jalaba la sábana cuando dormían. Y los hacía así, ¿no? Como que ¡el fantasma! Y un día dije, justo llega mi cumpleaños, octubre de 2008, cumplo 19 años, así que nada, vamos al presbítero, pues y hay recorridos nocturnos, y habían, pues, ¿no? Vamos por el de Halloween, ya. Y tienen la grandiosa idea de separarse del grupo. Vamos al pabellón de los desvividos, no vamos ahí. ¿Quién entra? No, ya. No. Su prima, ya yo voy. No habrá avanzado ni 6 nichos. Y le dio una sensación de pena y dolor y se regresó. No puedo. Dice. Todos ustedes son unos débiles mentales, unos tal por cual. Se empezó a burlar. Yo voy a ir hasta el fondo y voy a regresar y voy a mostrar que soy como que yo soy el mejor, ¿no? Y empezó a caminar. Y como no me hicieron una noche nublada, no era una noche de luna llena, o sea, se veía bien oscuro al fondo, pues, ¿no? Y cuando está avanzando, a la mitad del camino se da cuenta que al fondo había una mujer. En las lápidas del fondo, de negro. Conforme se iba acercando, se da cuenta de detalles y tenía un velo negro acá, que le cubría, un velo transparentoso, negro. Y tenía una mano en la lápida llorando. Entonces él se acerca, y cuando ya está a unos pasos de la mujer, escucha los sollozos, ¿no? Entonces él dice, en mi lógica, es una señora que hasta ahora siente la pérdida de su familiar, ¿no? Y se ha quedado hasta tarde. Entonces vamos a ayudarla a salir, ¿no? Entonces, señora, no le hacía caso. Señora, tampoco respondía. Le tomo el hombro, me dice. Ese fue el error más grande que cometí en mi vida, me dice. Le tomo el hombro y la muevo. Señora, cuando la muevo,
La mano más fría que nunca me ha tocado en mi vida me toca ese momento. Me dice. Me agarra la mano, me dice. Y cuando me agarra la mano, siento una mano huesuda, helada como si la hubiera sacado del hielo, me dice. Y voltea. Y cuando está volteando, la señora, ¿la puedo ayudar? Voltea. Y a través del velo negro que tenía, me doy cuenta que sus cuencas estaban vacías. Y en ese momento, Doctor Misterio, me doy cuenta de que lo paranormal sí existe. De que sí era verdad, me dice. Porque estaba viendo una mujer que no tiene ojos. Veo su vestido y era andrajoso y estaba con la... Doctor Misterio no me soltaba, me dice. Y su boca la abre como en las películas de terror, así. Y yo en ese momento me quería desmayar. Las fuerzas se me iban. Forcejeé, la solté. Empecé a querer correr y las piernas me pesaban, Doctor Misterio. A duras penas logré salir casi arrastrándome, agarrándome de las tumbas. Salgo y les digo de la A a la Z a mis primos, ¿por qué no me ayudaron? Se pasaron. Esa mujer del fondo. ¿Qué mujer? Le dicen ellos. ¿Cómo que qué mujer la que? Y ya no había nada. Pero al fondo había una mujer. ¿No me vieron forcejeando? Lo que nosotros vimos es que te vimos meter la mano en un nicho y que hacías así. Y dijimos, este se está haciendo el payaso. ¡Ah, la miércoles! O sea, ellos vieron que él estaba bromeando. ¿No? Que metía la mano en un nicho y se hacía... auxilio, auxilio. Nunca vieron a la mujer. El que sí la estaba viendo era él. Que le había agarrado. Bueno, supuestamente cuando él mete la mano al nicho, él estaba agarrándola del hombro a la mujer. O sea, digamos que ahí se entra justamente, como digo, en otra especie de dimensión. Claro. Porque los demás ven algo. Pero él ve otra cosa. Y tú ves otra cosa ahí. Exacto. Y él me dice, y esa noche se me apareció en sueños. La mujer, y me decía que me quería llevar. Entonces yo le dije, llegamos a un acuerdo. Me dice. Yo le dije que iba a rezar por su alma, que me perdone por ser irrespetuoso, y que yo obviamente no iba a volver a decir cosas similares, ¿no? Y la mujer se fue. Asumo que aceptó porque se fue. Y ya no me molestó más, me dice. Y sí me desperté, me puse a rezar por su alma hasta que me quedé dormido, me dice. Desde ese día, Doctor Misterio, no me burlo. Desde ese día no me río. Si a alguien le ha penado, le creo. Así que ya sabes, si es que tú tienes esa intención en los comentarios de este video, ya sabes a quiénes te vamos a mandar. Sí. A la conocida viuda negra, el pabellón de los desvividos. Muchísimas gracias, queridísimo Juan David, Doctor Misterio.